La presión sobre Claudia Sheinbaum ya no viene de un solo frente. Viene al mismo tiempo desde Washington, desde la oposición mexicana y desde las tensiones internas de su propio movimiento, pero lo más llamativo no es la magnitud del ataque. Lo más llamativo es que, mientras sus adversarios intentan instalar la idea de un gobierno debilitado, Sheinbaum está respondiendo con una lógica completamente distinta: convertir la presión en oportunidad, el ruido en contraste y el escándalo ajeno en una ventaja política propia. Ese es el punto más caliente de esta historia. Que, mientras en Estados Unidos Donald Trump entra otra vez en el ojo del huracán por el escándalo de la carta vinculada al caso Epstein, por sus amenazas judiciales contra medios y por una nueva escalada arancelaria contra distintos países, en México, ciertos sectores intentan vender que cualquier tensión económica o diplomática sería culpa directa de Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, los hechos empiezan a romper esa narrativa. Si Trump amenaza a todos, entonces la presión contra México deja de verse como una supuesta prueba del fracaso de Sheinbaum y empieza a verse como parte de una estrategia global de confrontación del propio Trump. Ahí es donde Sheinbaum gana oxígeno, porque en medio de ese entorno, la economía mexicana no se desploma. El peso muestra señales de fortaleza. Y el gobierno no reacciona con improvisación, sino con movimientos calculados. Esa diferencia importa. Importa porque en política no siempre gana quien grita más. Muchas veces gana quien logra que el contraste hable por sí solo. Pero Sheinbaum no se está limitando a resistir. También está avanzando. Mientras la oposición apuesta al desgaste, ella manda señales contra negocios opacos. Mueve fichas en temas sensibles como remesas, seguridad y contratos cuestionados. Y deja claro que la presidencia no va a quedar atrapada en el libreto de sus adversarios. En otras palabras, no está jugando a la defensiva. Está tratando de redibujar el terreno del conflicto. Y justo por eso, esta historia se vuelve más delicada. Porque cuando una presidenta logra sobrevivir a la presión externa, el siguiente examen aparece dentro de casa. La verdadera pregunta ya no es solo si Sheinbaum puede resistir a Trump o a la oposición. La pregunta es si también puede imponer disciplina, ordenar su bloque y demostrar que su autoridad alcanza incluso cuando la crisis toca a figuras de su propio entorno. Para entender por qué Claudia Sheinbaum no está reaccionando como sus adversarios esperaban, hay que mirar el tablero completo de poder en el que se mueve. No se trata solo de decisiones aisladas. Se trata de una arquitectura política donde cada movimiento tiene múltiples efectos internos, externos, económicos y simbólicos. Y en ese tablero, Sheinbaum está intentando algo mucho más complejo que simplemente gobernar. Está intentando consolidar control sin romper el equilibrio. Primero, el frente internacional. Donald Trump no solo amenaza a México, amenaza a la Unión Europea, presiona con aranceles y eleva el tono en cada negociación. Eso cambia completamente la narrativa, porque durante meses, la oposición mexicana insistió en que cualquier presión comercial sobre México era consecuencia directa de una supuesta debilidad del gobierno de Sheinbaum frente al crimen organizado. Pero si el mismo patrón se repite contra otras potencias, entonces esa acusación pierde fuerza. Ahí Sheinbaum lo entiende. Por eso no responde con confrontación directa, sino con contención estratégica. Deja que el contexto internacional diluya el ataque. Segundo, el frente económico. Aquí es donde aparece una de las piezas más importantes del rompecabezas. Mientras se habla de crisis, los indicadores muestran otra cosa. La economía mexicana crece. El peso se fortalece frente al dólar. Y eso ocurre, paradójicamente, en medio del ruido político. ¿Qué significa esto? Que la narrativa de colapso no logra sostenerse con datos será. Y en política, cuando el relato se rompe, el poder del adversario se debilita. Pero Sheinbaum no se limita a beneficiarse de ese contexto. También introduce decisiones que golpean intereses concretos. El caso de la tarjeta para remesas es clave. No es solo una medida económica,
Es una intervención directa en un negocio multimillonario que durante años estuvo en manos de intermediarios con comisiones elevadas. Al reducir costos y ofrecer una alternativa institucional, Sheinbaum no solo ayuda a los migrantes, también afecta a estructuras de poder económico que tenían influencia política, y eso genera reacciones, incluso silenciosas. Tercero, el frente interno dentro de México. Aquí, el panorama es aún más delicado, porque mientras se desarrollan estos movimientos, surgen escándalos, acusaciones y tensiones dentro del propio bloque gobernante. El tema del huachicol, las investigaciones abiertas y las críticas mediáticas buscan instalar la idea de un gobierno con fisuras. Pero la respuesta institucional, como en el caso del operativo que desmanteló una red importante de robo de hidrocarburos, apunta en otra dirección acción, detenciones y continuidad en las investigaciones. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo combatir el crimen o responder a la oposición. El verdadero desafío es mantener cohesionada la estructura política propia, y ahí es donde empiezan a aparecer señales más complejas. Porque cuando figuras relevantes del mismo movimiento entran en controversia o guardan silencio en momentos críticos, la presión ya no viene de afuera, viene desde dentro. Y es en ese punto donde el margen de maniobra de Sheinbaum se vuelve más estrecho. Porque ya no basta con tener resultados económicos o controlar la narrativa internacional. Ahora, necesita algo más difícil de mostrar autoridad política hacia adentro sin provocar fracturas. Lo que está en juego ya no es solo la estabilidad del gobierno, es la capacidad de Sheinbaum para gobernar su propio bloque en medio de la tormenta. Y esa tormenta, lejos de disiparse, está a punto de intensificarse con un conflicto que va a exponer tensiones mucho más profundas. El conflicto deja de ser difuso en el momento en que las tensiones internas comienzan a tener nombre y rostro. Y ahí aparece uno de los puntos más sensibles para Claudia Sheinbaum, el caso de Adán Augusto. No por lo que ya se ha comprobado, sino por lo que representa políticamente. Porque cuando una figura de ese nivel entra en la conversación pública bajo sospecha o cuestionamiento, el problema deja de ser individual. Se convierte en una prueba directa de liderazgo para quien encabeza el gobierno. Durante días, el silencio de Adán Augusto generó más presión que cualquier acusación concreta. Ese silencio no solo alimentó la narrativa de la oposición, también abrió una pregunta incómoda dentro del propio movimiento. ¿Por qué no dar la cara de inmediato en política? El tiempo de reacción lo es todo. Y cuando ese tiempo se alarga, el costo crece. Sheinbaum lo sabe. Por eso, su intervención fue calculada. No ordenó, no impuso, pero envió una señal clara. Sería pertinente que hablara. Esa palabra, pertinente, en realidad escondía una presión política evidente, porque no era una sugerencia cualquiera. Era una forma de marcar distancia sin romper, de exigir sin escalar el conflicto. Y finalmente, Adán Augusto apareció, dio su versión. Recordó su gestión como gobernador. Destacó la reducción de la violencia en Tabasco y, sobre todo, lanzó una frase clave: está a disposición de cualquier autoridad. Ese detalle cambia el tono del conflicto, porque ya no se trata solo de defenderse en medios. Se trata de abrir la puerta a una investigación. Y eso, en el contexto actual, tiene un peso enorme. Sobre todo cuando la comparación aparece casi de inmediato el contraste con casos del pasado donde figuras políticas evitaron responder, negaron vínculos o se refugiaron en el silencio absoluto. Pero aquí es donde la situación se vuelve más compleja para Sheinbaum, porque permitir que las investigaciones avancen implica un riesgo político. Significa aceptar que el conflicto puede escalar, que pueden aparecer más nombres, que el golpe ya no será mediático, sino institucional. Y sin embargo, frenarlo tendría un costo aún mayor, el de perder credibilidad frente a su propia base. Al mismo tiempo, la oposición intenta capitalizar cada elemento del caso. Aparecen listas, acusaciones sin verificar,
narrativas de supuestas cuentas millonarias en el extranjero. El objetivo es claro: construir una percepción de corrupción generalizada dentro del bloque gobernante. Pero esas estrategias también tienen un problema. Cuando las acusaciones se perciben como exageradas o selectivas, pueden terminar debilitando al propio atacante. Y mientras ese ruido crece, Sheinbaum se mueve en una línea extremadamente fina. No puede defender a ciegas. No puede atacar sin pruebas. No puede ignorar el tema. Cada decisión tiene consecuencias. Cada silencio también. Lo que está ocurriendo aquí no es un escándalo más. Es una prueba de equilibrio político. Porque el verdadero desafío no es solo responder a la oposición, es demostrar que el poder se puede ejercer incluso cuando la crisis viene desde dentro. Y justo cuando parecía que el conflicto estaba contenido, empiezan a revelarse las verdaderas implicaciones estratégicas de cada movimiento. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver los hechos como episodios aislados y empezar a leerlos como parte de una estrategia más amplia. Porque lo que parece reacción, en realidad es construcción. Y lo que parece contención, en realidad es rediseño del poder. Primero, la gestión del conflicto interno. Sheinbaum no actúa como los liderazgos tradicionales que protegen automáticamente a su círculo cercano. Tampoco rompe de forma abrupta. Lo que hace es más sofisticado: expone sin destruir. Presiona sin confrontar directamente y deja que el proceso institucional avance. En el caso de Adán Augusto, su postura fue quirúrgica. No lo defendió de manera incondicional. Tampoco lo atacó. Lo colocó en un punto donde la única salida viable era dar la cara. Eso le permite a Sheinbaum enviar un mensaje doble hacia afuera, que no encubre, hacia adentro, que nadie está por encima del costo político. Esa lógica tiene un objetivo claro: mantener la cohesión sin sacrificar autoridad, porque si rompe con figuras clave, arriesga fracturas internas, pero si las protege, pierde credibilidad. Entonces elige una tercera vía: trasladar el conflicto al terreno institucional. Que hablen las investigaciones, que el proceso marque el ritmo, y mientras tanto, ella conserva el control del marco político. Segundo, la estrategia económica como blindaje. Aquí es donde Sheinbaum muestra uno de sus movimientos más inteligentes. Mientras el debate público se llena de escándalos, ella coloca en el centro indicadores duros: crecimiento económico, estabilidad del peso, dinamismo en comercio y servicios. Esto no es casual, es una forma de cambiar la conversación, porque cuando la economía resiste, la narrativa de crisis pierde fuerza, y cuando pierde fuerza, el ataque político se diluye. Pero además, introduce decisiones que generan impacto estructural. El caso de las remesas es clave. Al impulsar una tarjeta que reduce comisiones y evita ciertos costos, no solo mejora la vida de millones de familias, también rompe un circuito económico donde ciertos grupos obtenían ganancias constantes. Y eso tiene consecuencias políticas, porque esos grupos no pierden en silencio. Reaccionan, presionan, filtran, atacan. Sheinbaum lo sabe, y aún así avanza. Tercero, la lectura del contexto internacional. Aquí es donde su estrategia se vuelve más fría. No entra en confrontación directa con Donald Trump. No eleva el tono. No cae en la provocación. Deja que el propio comportamiento de Trump genere desgaste. Cuando Estados Unidos amenaza con aranceles a múltiples regiones, el argumento contra México pierde singularidad. Y Sheinbaum aprovecha ese efecto. Se posiciona como un actor que resiste sin escalar el conflicto. Eso le da estabilidad hacia adentro y credibilidad hacia afuera. Cuarto, el manejo del adversario interno. La oposición intenta construir narrativas de colapso, corrupción generalizada y pérdida de control. Pero Sheinbaum responde con una combinación de hechos y timing. No desmiente todo de inmediato. No entra en cada polémica. Selecciona las batallas. Y cuando responde, él lo hace con datos,
con acciones o con silencios estratégicos que obligan al adversario a sobreexponerse. Aquí aparece una pregunta clave: ¿por qué no responder a todo? Porque en política, responder a cada ataque puede legitimar al atacante, y Sheinbaum parece estar apostando a lo contrario: dejar que ciertas narrativas se desgasten por sí solas mientras refuerza su posición en otros frentes. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Depende de que las instituciones funcionen. Depende de que no aparezcan pruebas que cambien el equilibrio. Depende de que la economía siga sosteniendo el relato. Es una estrategia de alto control, pero también de alta exposición. Y justo por eso, el siguiente movimiento no será solo una decisión política. Será una prueba de hasta dónde puede sostener este modelo sin que el sistema se le vuelva en contra. Las decisiones que Claudia Sheinbaum ha tomado hasta ahora no se quedan en el corto plazo. Están empezando a producir efectos que van mucho más allá del momento inmediato. Y esos efectos son los que realmente van a definir si su estrategia funciona o si, por el contrario, abre nuevas grietas en el sistema político que intenta consolidar. El primer efecto es el reordenamiento del poder interno. Al no proteger automáticamente a figuras cuestionadas y al empujar, aunque sea de forma indirecta, a que den explicaciones públicas, Sheinbaum está enviando un mensaje que rompe con inercias históricas en la política mexicana. El mensaje es claro: la lealtad no garantiza impunidad. Pero ese mensaje también tiene un costo, porque dentro de cualquier estructura política, cuando se percibe que el liderazgo no es incondicional, comienzan los movimientos defensivos, las tensiones silenciosas y las alianzas internas que buscan reacomodarse. Aquí aparece una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto ese control puede mantenerse sin provocar fracturas? Porque una cosa es disciplinar, otra muy distinta es generar desconfianza. Y Sheinbaum está caminando justo en esa línea. El segundo efecto está en la oposición. Paradójicamente, mientras intenta golpear al gobierno con escándalos, también está mostrando sus propias debilidades. Las narrativas exageradas, las listas sin sustento claro y los ataques que no logran consolidarse en pruebas sólidas terminan desgastando su credibilidad, y cuando la oposición pierde credibilidad, pierde capacidad de movilización real. Esto le da aire a Sheinbaum, pero también puede generar un exceso de confianza si no se mide correctamente. El tercer efecto es internacional. La crisis política en Estados Unidos, los escándalos alrededor de Trump y las tensiones comerciales globales están creando un entorno inestable. Pero dentro de esa inestabilidad, México aparece relativamente contenido. Y eso no es menor, porque en un contexto global convulso, la estabilidad relativa se convierte en un activo político. Sheinbaum está utilizando ese contraste como una forma de proyectar control, incluso cuando enfrenta conflictos internos. Sin embargo, el efecto más delicado está en la percepción pública, porque al final del día, no basta con que las decisiones sean estratégicamente correctas. Necesitan ser percibidas como legítimas. Y ahí es donde casos como el de Adán Augusto se vuelven determinantes. Si la gente percibe que hay transparencia, que hay investigación y que no hay protección, el gobierno gana fuerza. Pero si percibe ambigüedad, tardanza o cálculo político excesivo, la narrativa puede cambiar rápidamente. Además, hay un elemento que no se puede ignorar: el tiempo. La política no se define solo por decisiones correctas, sino por el momento en que se toman. Y en este caso, cada día que pasa sin resoluciones claras mantiene abierto el frente de incertidumbre. Si estás siguiendo este análisis, hay algo que no puedes perder de vista. No estamos viendo una crisis aislada. Estamos viendo un proceso de redefinición del poder en tiempo real. Y eso implica avances, pero también riesgos constantes. Porque al final, todo converge en una sola cuestión: ¿puede Claudia Sheinbaum sostener este equilibrio entre control, apertura y disciplina sin que alguno de esos elementos termine rompiéndose? Y la respuesta a esa pregunta no se va a definir en los discursos. Se va a definir en lo que ocurra a continuación. Todo lo que hemos visto hasta ahora
converge en un punto decisivo. No es solo una suma de escándalos, ni una cadena de reacciones políticas. Es un momento de definición para Claudia Sheinbaum. Porque cada decisión que ha tomado, cómo manejar la presión externa, cómo responder a la oposición, cómo tratar los conflictos internos, está construyendo una imagen muy específica de liderazgo, una que no se basa en la confrontación directa, sino en el control del ritmo, del contexto y de las consecuencias. Pero aquí está la clave: ese tipo de liderazgo funciona mientras el equilibrio se mantenga. Y el equilibrio, en política, es siempre frágil. Por un lado, Sheinbaum ha logrado algo que no es menor. Ha resistido una narrativa constante de crisis sin que los datos económicos la respalden. Ha enfrentado presión internacional sin escalar conflictos innecesarios. Y ha comenzado a enviar señales de que dentro de su propio movimiento no hay espacios automáticos de protección. Todo eso suma. Todo eso construye autoridad. Pero por otro lado, cada uno de esos movimientos abre nuevas interrogantes. Porque exigir explicaciones hacia adentro puede fortalecer su imagen, pero también puede tensar relaciones clave. Porque apoyarse en la estabilidad económica funciona hoy, pero depende de factores que no controla completamente. Porque dejar que las instituciones hablen implica aceptar que los resultados pueden no ser políticamente cómodos. Y entonces la historia deja de ser sobre lo que ya pasó. Se convierte en una pregunta hacia el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar cuando las investigaciones avancen? ¿Qué va a pasar si aparecen nuevos nombres o nuevas pruebas? ¿Qué va a pasar si la presión internacional cambia de dirección otra vez? Ahí es donde se define todo. Si Sheinbaum logra sostener su línea, ni encubrimiento, ni ruptura desordenada puede consolidar un modelo de poder distinto, uno basado en control estratégico más que en reacción emocional. Pero si ese equilibrio se rompe, el costo no será solo un escándalo más. Será una pérdida de narrativa, de control y diente, eventualmente de autoridad. Y en política, perder el control del relato es empezar a perder el poder. Si quieres seguir viendo cómo evoluciona este tablero, porque lo que viene puede ser aún más decisivo. Quédate atento, porque esta historia no ha terminado. Apenas está entrando en su fase más delicada.